Démosle por favor un fuerte aplauso a Andrés Castelar. Bueno, muy buenos días. Gracias por haberme invitado a esta 10ª versión de Sinergia. Y pues bueno, vamos a empezar con unas ideas que les traigo a los y las estudiantes de mercadeo y áreas relacionadas, mercadeo, publicidad, comunicación social, diseño. Esta presentación ha sido pensada básicamente en ese público, en esos públicos jóvenes que están con más preguntas que con respuestas. Para hablar de Pink Marketing y más allá del Pink Marketing, entonces me di a la tarea de reconocer, bueno, unas cuantas etapas. No hacerlas como si fuese una cosa pues estructurada, como si fuese una historia del mercadeo contemporáneo, ni más faltaba. Además porque una cosa es el liderazgo norteamericano, otra cosa son los procesos latinoamericanos que se están llevando a cabo sobre el reconocimiento y el posicionamiento político de la diversidad sexual y de géneros. Pero sí es importante como establecer 3 momentos: el antes, lo que ocurría hasta hace unos pocos años, el durante, el momento actual y bueno, hacia dónde vamos. Veamos entonces uno por uno. Década de 80s y 90s, de la peste gay a la visibilización mediática, ¿sí? No nos vamos a ubicar en la prehistoria, en los años 50, 60, Stonewall es un momento histórico en los Estados Unidos, los procesos por el reconocimiento de derechos civiles, etc. No, ubiquémonos en los momentos en los cuales el tema empieza a ser reconocido como válido, como posible o como necesario en medios de comunicación. Y eso es de los escándalos y de los miedos producidos por la aparición del VIH. El VIH aparece en 1981, empieza a ser considerado como una peste gay, como un castigo divino, como señalaban algunos predicadores en los Estados Unidos hacia 1984, y que reconocer es la crisis en la que se sume la opinión pública cuando se empieza a hablar de un supuesto cáncer que le da a los hombres homosexuales y que entonces es una peste, es un sinónimo de muerte. Hoy en día sabemos que no es así, pero pues en esa época, digamos que la información de la que se disponía estaba bastante sesgada. De esta época, creo yo, ¿qué pasó acá? De esta época, creo yo, nosotros podemos reconocer el Red Ribbon. ¿Lo alcanzan a ver? Todos nosotros en algún momento hemos usado o hemos reconocido la cinta roja. La cinta roja nace en esta campaña de 1983 como una forma de reconocer o de empezar a dar un cierto reconocimiento al tema del SIDA y a las consecuencias nefastas que traía no tanto la adquisición o la infección de la enfermedad, sino el problema de la discriminación. Entonces se empieza a posicionar lentamente el problema de la discriminación por vivir con VIH, como se dice hoy. Hoy no se dice tener SIDA, hoy se dice una persona que vive con el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces en 1983 podemos ver que empiezan a surgir esas imágenes de solidaridad como una forma de transformar el odio o el asco. Bueno, grandes personalidades fallecieron a causa de complicaciones derivadas del SIDA. Rock Hudson murió en el 85, Michel Foucault murió en el 84, personas que jamás reconocerían, entre ellas Foucault, jamás reconocerían ni ser homosexual ni estar viviendo con el virus.
Y los 90s es el momento en el que posteriormente se empieza a facilitar las investigaciones sobre el tema. Del 81 al 88, cuando Reagan está en la presidencia de los Estados Unidos, se habla de la década perdida del SIDA porque los líderes del Partido Republicano vetaron cualquier forma de incidencia de parte del gobierno en investigaciones que permitieran entender cómo se transmitía el VIH, cómo se diferenciaba SIDA de VIH y demás. Entonces, digamos que el porcentaje de fallecimientos a causa de estas complicaciones fue enorme. Y bueno, fuera de eso está el problema de la homosexualidad considerada como una enfermedad y como un problema social. No es solamente que se piense que las personas que tienen SIDA estaban prontas a la muerte, sino que además se pensaba que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Era pues rezagos del siglo XIX. Entonces, digamos que salir del closet era pues un reto para muchas personas. Quizás de esta época la mujer que todavía se logra recordar como positivo ese coming out fue Ellen DeGeneres. Ustedes la ven allí en portada de Time. Y si no la recuerdan a ella, pues recordarán a Dory, que es uno de los personajes más apreciados del cine infantil, ¿no? Ella hace la voz de Dory. Mucha gente pensaba que eso significaba la muerte para una persona que perteneciera al mundo del espectáculo. Entonces, lentamente se empieza a visibilizar una problemática que antes se ocultaba, ¿sí? Esa visibilización se puede reconocer a través de varias estrategias. La primera tiene que ver con una aproximación paulatina del mercadeo al tema gay. Se hablará entonces del tema gay, aunque sabemos que gay no es sinónimo de homosexual necesariamente. Ser gay es una forma de expresar la diversidad sexual, pero en esta época nadie hablará de diversidad sexual aún. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, la década del 90 y parte del comienzo del siglo XXI implica pasar de ese fastidio por lo marica a afrontar, por ejemplo, el reto mental de la sigla. Ustedes ven que, wow, eso no es una sigla sino una sopa de letras, Virgen Santísima, tantas letras que como que salen más y más y más letras y como que yo no entiendo de qué me están hablando en el noticiero. Ya eso, jóvenes, es una ganancia, ¿sí? Ya el que empieza a incorporarse dentro de la agenda política, la sigla o los problemas que aquejan a las comunidades y a los sectores políticos, es una ganancia. Entonces, ustedes empiezan a ver las marchas, ¿sí? La estrategia de la marcha fue una de las mejores estrategias de mercadeo político que nosotros podemos reconocer hoy en día. Las marchas, aunque empezaron en la década del 70, en algún momento eran marchas que terminaban en azonadas, que tenían enormes dificultades con los gobiernos municipales. Aquí en Cali, por ejemplo, solamente se viene a establecer una estrategia para politizar el tema a través de la marcha en el 2007. Estamos hablando como de 20 o 25 años de dificultades. En la actualidad nosotros podemos ver que en ciudades como Bogotá o como Nueva York no hay una, sino 12 hasta 3 marchas que salen el mismo día. Y lo más interesante, esta va a estar asociada directamente con lo que se conoció como el turismo gay. En la actualidad, la marcha del orgullo gay no se realiza en un solo día, sino que se realiza a lo largo de 6 domingos, desde mediados de junio hasta finales de julio, en distintas ciudades de Europa, porque hay estrategias de planes turísticos vendidos a personas que tienen la posibilidad de pagar 6 marchas diferentes a lo largo de Europa, empezando siempre en Madrid, Barcelona, París y llegando, bueno, hasta hace poco se podía pensar en Moscú. Ya en Moscú es muy difícil pensar esta estrategia. Lentamente entonces empezamos a ver cómo hay un cierto interés de parte de los tomadores de decisión en acercarse a públicos homosexuales. Y esto es sobre todo
a través, por ejemplo, de la estrategia del turismo. Hoy en día sabemos que hay ciudades que ya no temen ser reconocidas como paraísos para homosexuales. Es el caso de Tel Aviv. Y hay otras ciudades como Sydney, como Ámsterdam y como Berlín, que también gozan de un cierto reconocimiento. Pero fíjense que aquí todavía pesa algo bastante particular, y es la idea de que si se dice que una ciudad es un paraíso homosexual, entonces las personas heterosexuales no van a tener cabida. Y esto es un tropiezo. Por ello, entonces, la estrategia va a tener que ser replanteada. De otro lado, tenemos la construcción de lo que se conoce como el Target DINK. ¿Saben qué es DINK? ¿Han oído hablar de la sigla DINK? ¿Sí? ¿Qué es? Double Income, No Kids. Una persona homosexual o una pareja homosexual tiene doble ingreso y no tiene hijos. Es decir, tiene todo el billete del mundo para gastarlo en lo que le dé la gana. En teoría, se pensaba a finales de la década del 90 que el Target Inc. era especialista en temas relacionados con estética, con entretenimiento, con turismo, y serán estos tres grandes nichos de mercado los que permitan empezar a gozar de un cierto reconocimiento. Aquí entonces podemos sacar una primera idea, y es que el mercadeo permite obtener un cierto tipo de reconocimiento político, y por tanto es necesario que los países empiecen a formular estrategias de potenciación de esas herramientas de consumo, de esas herramientas en mercadeo, para poder generar un aumento en el ingreso. Entonces, lentamente se pasa de la marcha del orgullo gay al Gay Pride, ¿sí? Del desfile gay o de la parada gay al orgullo gay. Fíjense que esto va de la mano con la aparición, y esto a mí me parece que es un proceso bastante interesante porque es tremendamente eficaz en términos de tiempo. Es que se posicionan marcas que se consideran preferidas por los clientes gays. ¿Reconocen estas marcas? A ver, ¿qué marca sería esta? Benetton, ¿no? Ok. Absolut, un licor promedio dentro de los vodkas europeos. Subaru, DirecTV, Calvin Klein, y digamos que la marca por excelencia en términos de acercamiento al tema será Apple. No es más que una coincidencia el que Macintosh hubiese utilizado el arco iris en la manzana justo por la época en que salió la bandera gay. No hay una coincidencia. Algunos quieren pensar que sí, pero la verdad faltan datos. Ahora, una pregunta interna, por favor no levante la mano no quiera responder. ¿Cuántas de las personas que usan Apple en este momento lo hacen porque son gays o porque son lesbianas? Muy pocas. De hecho, Apple está tremendamente posicionado hoy en día. Cada vez se consume más elementos propios de Apple, extensiones, aplicaciones de Apple. Apple está tremendamente posicionada, pero de pronto muy pocas personas se imaginaban que la manzanita era lo que se conoce ahora como gay friendly, es decir, cercana, amistosa con el discurso gay. Empieza entonces a mediados de la década del 90 a construirse bases de datos. Fíjense lo interesante, y me parece que es una tarea para ustedes: bases de datos para poder hacer un mercadeo directo, un mercadeo relacional mucho más eficaz con personas que no estén interesadas en visibilizarse en un supermercado. Porque claro, es muy difícil que usted en Unicentro vaya a establecer un almacén y a poner una bandera con los 6 colores, la bandera del orgullo gay, como para que la gente vaya entrando pues muy fresca y consuma, y entonces no hayan medios y las abuelitas estén muertas de la risa. Bastante difícil, ¿no? Pero las estrategias de base de datos
de uso de base de datos aquí van a ser tremendamente eficaces. Además, ustedes pueden ver que no estamos hablando solamente de productos y servicios para hombres gays y mujeres lesbianas. Estamos hablando de productos y servicios que usan estrategias de mercadeo y de publicidad con mensajes alusivos, sin ser necesariamente productos y marcas construidos para esta población. Entonces, hay una nueva ganancia aquí, hay un cambio a finales de la década de los 90. Aquí en Colombia, la experiencia más conocida fue esta revista, la revista Acento, que circuló entre el 97 y el 98 en Bogotá. Estaba la casa matriz, salieron los 7 números, fue una revista que no superó el 7º número, tuvo una acogida bastante interesante, pero los publicistas empezaron a tener problemas, los profesionales, los agentes empezaron a tener problemas y debido a las amenazas de boicot que había en los movimientos pro vida y en movimientos bastante conservadores, muchos patrocinadores tuvieron que retirarse y pues la revista no sobrevivió. Es en esta época cuando se consolidan las comunidades locales, y por comunidades locales quiero usar un término que sea más amigable que decir barrio gay, aunque pues todos sabemos que ciudades amigables van a incorporar territorios especiales donde habitan no solamente personas, sino ahora familias en contextos de diversidad. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el Castro es el barrio más famoso en San Francisco, un barrio gigante, Chueca en Madrid, South Beach en Miami. Eso no quiere decir, ojo, que no puedan pasar por ahí si no son gays, ni nada por el estilo. Usted simplemente puede ir, no tiene ningún problema, le va a sorprender la cantidad de banderas, eso es todo. Pero digamos que lentamente el mercadeo empieza a decir, hola, sí, hola, es negocio venderle a estas personas. Y empezamos a encontrar problemas adicionales, y es algo sobre lo que ustedes deben estar muy alerta, porque se pasa de los estereotipos negativos a los estereotipos positivos, y los estereotipos, sean negativos o sean positivos, nos pueden conducir al fracaso. Entonces esta es una campanada de alerta para ustedes. Se pasa de decir los homosexuales son enfermos mentales a decir es que los homosexuales son más leales a la compra, o los homosexuales les gusta comprar caro, las lesbianas y los gays piensan igual y consumen lo mismo. Entonces, ojo, aquí es cuando más se requiere la presencia de la investigación de mercados, y esto es, creo yo, la segunda frase que yo quiero que usted se lleve de mi presentación. Fundamental hacer investigación de mercados con este tipo de targets. Siglo XXI. Hay definitivamente un posicionamiento del tema, es el ahora, es lo que estamos encontrando en este momento. Hay un verdadero posicionamiento mediático y político del tema que ya no vamos a reconocer como la homosexualidad o el ser gay, sino el tema de la diversidad sexual. Y fíjense que aquí abrimos el abanico, vamos a tener una cantidad de opciones muchísimo más amplia, porque ya no vamos a hablar de hombres gays, no, vamos a hablar de personas gays, de mujeres lesbianas, de personas bisexuales, de personas trans y de personas que no se quieren adherir a ninguna de estas categorías, es decir, gente queer. Ahí aparece la Q, ahí empiezan a aparecer nuevos nichos mediáticos por ahora, y digamos que se empieza a lograr obtener un lugar en la agenda política. Fundamental aquí, jóvenes, el siglo XXI, la primera década del siglo XXI será la década del posicionamiento del problema de la diversidad sexual. Ustedes pueden ver aquí a Timón y a Pumba, ¿sí? Espero no herir susceptibilidades, pero pues
Timón y Pumba han representado como una buena estrategia para contrarrestar los miedos que produce el asunto de la adopción homoparental, es decir, una pareja de homosexuales educando a un hijo o a una hija adoptados. Y bueno, también el apoyo en otras estrategias similares y en otros procesos políticos similares, ustedes lo pueden ver acá. Hace 60 años en los Estados Unidos los matrimonios interraciales estaban prohibidos en la mayoría de los estados, sobre todo los estados del sur de los Estados Unidos. Todavía hoy matrimonios interraciales enfrentan problemas, por ejemplo, en procesos de adopción. ¿Sí? Entonces, bueno, pues un ejercicio interesante es pensar eso. ¿Será que dentro de 50 años nuestros nietos van a decir, ¿cómo, abuelo? ¿A usted le tocó esa época en la que la gente pensaba que 2 hombres o 2 mujeres se casaran y tuvieran hijos era malo? Y usted diciendo, sí, en esa época pensábamos eso. Como un poco lo que le puede preguntar usted a su papá, papá, ¿cómo pensabas tu vida sin celular? Y nuestros papás diciendo, yo no sé, la vida era como rara, era como diferente. Papá, ¿cómo hacías tú cuando no había Facebook? Chismógrafos, correos masivos, spam. ¿Sí? Bueno, si hay algo que nosotros podemos reconocer del tema de la diversidad, es que al instalarse como agenda política va a generar una transformación sin precedentes en términos de cambio generacional. Ya les voy a mostrar por qué. Estrategias de mercadeo que se están utilizando en la actualidad, y esto lo digo pensando en personas que están a punto de graduarse, que quieren trabajar, que quieren salir al mercado laboral, pero encuentran pocas ofertas. La primera, lo que se conoce como cabildeo o lobbying político. ¿Han oído hablar del lobbying político? ¿Cuántos de ustedes han visto clase con la profesora Luciana, con Luciana Manfredi? Poquitos por acá, creo que deben estar en examen con ella o algo así. Bueno, mercadeo político es, creo yo, una de las grandes apuestas en la actualidad. Y no solo porque abre un nuevo nicho de mercado para futuros profesionales, sino también porque es algo completamente inédito en las prácticas políticas colombianas. Es decir, personas que estén insistentemente dialogando con usted y mostrándole las ventajas de tomar una decisión dentro del Congreso, dentro del ministerio, dentro incluso del poder del Ministerio Público. ¿Sí? Yo creo que si nosotros podemos reconocer cambios y transformaciones estratégicas, se deben básicamente al cabildeo político, al lobbying político. Y para eso necesitamos entonces más profesionales en mercadeo, gente que esté más dispuesta a participar en procesos de incidencia política. También está el tema de las redes virtuales. ¿Cómo pensábamos nuestra vida antes de las redes sociales virtuales como Facebook, Instagram y demás? Estas han sido una enorme ayuda para poner a movilizar ideas que antes se habrían demorado meses en llegar a nosotros. Hoy en día, en cuestión de minutos o digamos de horas, podemos reconocer o podemos percatarnos de las consecuencias negativas de un problema. Efectos de la globalización tal vez, pero tiene que ver sobre todo con lo que Lazarato llama la política menor. La política menor deja de lado las estrategias a largo plazo y las estrategias masivas que se utilizaban en años anteriores. Y pasamos ahora a utilizar estrategias espontáneas, efímeras, que se convierten en formas de voto de opinión, por ejemplo, que ponen de manifiesto el descontento o el apoyo ciudadano, y para ello pues pensemos en las marchas, pensemos en los flash mobs que se utilizaron hasta hace poco tiempo, eran bastante efectivos. Pensemos en los grupos que se conforman en Facebook, pensemos en las cadenas virtuales en las cuales usted vota sobre o apoya a un proceso
que va desde evitemos la muerte de las ballenas en el Ártico, hasta evitemos que apedreen a esta niña porque ha sido considerada como adúltera, etc. Como ustedes pueden ver, las estrategias electorales tradicionales están en crisis. Entonces, nuestro país se puede dar el lujo de tener estrategias de política menor, dentro de las cuales destacaría yo la más llamativa, el Partido Verde. Lentamente, el Partido Verde se posiciona como una coalición de proyectos, como una forma de reconocer el descontento frente a la política tradicional. Y bueno, de ello esperemos que continúen con ese posicionamiento y con el apoyo que se les está brindando desde los jóvenes. Hoy en día el lugar de los medios ha sido esencial para reconocer el lugar de la diversidad en nuestra vida. No es que quiera echar al agua a nadie, pero pues creo que todas las personas que usted ve aquí no han tenido miedo de aceptar su condición de homosexualidad o su condición trans. Espero pues que a pesar de usted darse cuenta pues que Sheldon es gay, o que uno de los hermanos Wachowski hizo un tránsito y ahora se convirtió en mujer, pues usted siga consumiendo los productos, ¿no? Espero que esto no vaya a generar un boicot. Pues porque además Linterna Verde salió del closet, Elton John está encargando su segundo hijo, bueno, casi que usted puede echar en falta al personaje gay en una serie de televisión, pues Glee, y bueno, de ahí hay muchísima gente que está ubicándose en términos de posicionamiento mediático. Fíjense lo interesante, hasta la década del 80 los heterosexuales interpretaban papeles de homosexuales en la televisión y en el cine, y los homosexuales que interpretaban papeles de heterosexuales vivían con miedo y eran víctimas del chantaje, eran víctimas de la persecución. Hoy en día una persona heterosexual puede hacer un papel en la televisión o en el cine de persona homosexual y viceversa, que es lo que pasa con muchos de ellos. Lo que pasa es que ahora la presión que se ejerce es una presión distinta. Ya la violencia directa, la negación de un trabajo, la finalización unilateral del contrato laboral es un proceso que no se lleva a cabo, al menos en muchos entornos como Estados Unidos y Europa. Aquí en Colombia es distinto. Aquí en Colombia todavía hay un temor muy grande de parte de los tomadores de decisión en medios y en entretenimiento por visualizar la diversidad sexual. De ahí que muchas personas sean gays solamente cuando van a la discoteca o cuando se enamoran, pero tienen que fingir una vida alternativa ante las revistas del corazón y ante los medios. Y pues todavía se sigue persiguiendo a las personas que ocultan su homosexualidad como si estuvieran haciendo lavado de activos, qué sé yo, el tráfico negro, delitos pues complicados. El tema entonces se vuelve una suerte de lugar común. Ustedes pueden ver acá en este volante, interesantísimo, ¿sí? Un santero que le amarra al ser amado y le dice, no importa el sexo. Divertidísimo, ¿no? Como que si usted quiere amarrar a su novio o novia, pues se lo amarra igual. Y bueno, en la actualidad es posible que nosotros presenciemos estrategias distintas de posicionamiento del tema gracias a Natalia París, que pues ustedes vieron hace poco que se convirtió en portavoz, yo no sé si de las avícolas colombianas o de la diversidad sexual. Entonces pues ya como que a usted a lo mejor le da miedo entrar a Frisbee o a Kentucky, ¿sí? No sabe si entonces vamos a volverlo vegetariano, pues porque de pronto se nos voltea, ¿no? Y eso permite además que haya una respuesta. Ahora entonces las personas pueden tomarlo jocosamente. Es decir, ahora es legítimo reírse
de los errores o de los equívocos de las personas. Sin embargo, tengo que hacer una aclaración aquí. Yo vengo del grupo de estudios en género. Y la salida en falso de Natalia París tiene que hacernos pensar a nosotros en otro problema. Es que nosotros seguimos siendo una sociedad profundamente machista y profundamente violenta, hasta tal punto que los medios y la opinión pública le hayan caído encima a Natalia y la hubieran empezado a considerar como, qué sé yo, tonta, bruta, etc. Ojo con eso, porque tenemos que estar con mucho cuidado frente a los excesos. Mercadeo y política, una clave, ¿sí? Una estrategia clave. Ustedes ven aquí, por ejemplo, ustedes ven aquí cómo nosotros desde mercadeo podemos empezar a utilizar las cifras del censo, a utilizar estrategias de investigación masiva o selectiva también, para conocer la opinión de las personas y conocer las diferencias generacionales. Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque en demografía estudiamos transformaciones sociales a través de cohortes, no lo olvidemos. Pero también cómo se posicionan nuestras marcas en el espectro político y cómo entonces estas marcas generan una opinión que nos permite a nosotros reconocer las variaciones del mercado. Es decir, la diversidad sexual se convierte a la larga en un indicador que me permite a mí medir también el desempeño de mi marca. Ojo con eso. Se pasa entonces de venderle a gays a apoyar la diversidad. Esta es, creo yo, la idea central que les vengo a presentar. Más allá del pink marketing, más allá de venderle a los gays porque los gays son fieles compradores, hay que empezar a pensar en estrategias para que nosotros logremos que nuestra marca se reconozca que apoya la diversidad. De modo pues que no se necesita construir una marca específica para este público, pero sí resulta mucho más benéfico, mucho más provechoso que nosotros pensemos en incorporar como un activo de nuestra marca el que sea respetuoso con la diversidad. Hay entonces una participación en la vida activa de una sociedad. Hay equipos de fútbol gays, hay ciudades que tienen reconocimiento de la diversidad, hay ciudades que se abren a los turistas en la época de junio, ¿sí? Esta pues me parece como bastante peculiar. Ustedes ven, es una publicidad del equipo de rugby gay de Canadá y entonces están en proceso de selección. Entonces pues si ya se puede jugar con esto, creo que hay un logro bastante importante. Hoy no solamente se reconoce la diversidad en términos de mercadeo de productos y servicios, sino que también se ha logrado posicionar los problemas que aquejan a este tipo de poblaciones. Ustedes ven aquí la lista de los países que cuentan o que fomentan los derechos de lesbianas y gays a lo largo del mundo. Usted puede ver aquí Colombia siguiendo la línea tradicional de América Latina. Puede reconocer aquí los conflictos en África Central y África del Norte, Medio Oriente. Entonces, vamos a dejar de pensar o vamos a dejar de tener miedo porque creemos que nuestro cliente se va a sentir ofendido si le hacemos sugerencias relacionadas con la diversidad. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Hay logros alcanzados? Sí. ¿Hay cambios en lo social a largo plazo? Aún no. Ustedes pueden ver esta imagen. Esta imagen, estos grafitis fueron pintados, ¿hoy es qué? Jueves. Fueron pintados el lunes en la noche, en el centro comunitario LGBTI de la ciudad de Bogotá. Después de la marcha patriótica, fueron el martes. Después de la marcha patriótica, amanecer del miércoles, el centro comunitario LGBTI, que brinda apoyo a jóvenes en situación de alto riesgo social, brinda consejería en VIH-Sida,
amaneció con estas imágenes, ¿sí? Y bueno, usted puede ver en este mapa, ¿no?, los estados de los Estados Unidos en los que todavía hay personas que pueden ser despedidas de sus trabajos por ser homosexual. Ok, tareas para empezar a cerrar y para ponerlos a pensar en su futuro. Se puede incidir ahora desde el mercadeo en estrategias estatales. ¿Cuáles son las tareas pendientes por hacer? El diseño de políticas públicas, establecer un diálogo con el Estado, participar con entidades supraestatales. Estamos hablando de la OEA, estamos hablando de la ONU, estamos hablando de Amnistía Internacional, estamos hablando de Médicos Sin Fronteras, que son entidades que van más allá de los estados, a los países a los que pertenecen. De modo que hay demasiadas necesidades en esta área. Se necesita construir indicadores de calidad de vida en los países. Es decir, un país que apoye los derechos de las personas en condición de diversidad sexual es un país que está incidiendo en la mejoría de la calidad de vida de sus habitantes. Y eso se tiene que medir. Y eso se tiene que divulgar. A futuro, retos para ustedes que son profesionales o van a ser profesionales de la publicidad y del mercadeo. Yo siempre pensaba que una de las ideas más importantes aquí tenía que ser si nosotros separábamos la idea de mercadeo en el sentido estrecho o la idea del mercadeo en un sentido mucho más amplio. Entonces traigo ideas para ambas perspectivas. Mercadeo en sentido estrecho, es decir, la persona que entra a trabajar a una agencia, que pasa a trabajar a un departamento de una institución en lo privado, en lo público, en el tercer sector. Vamos a ver, definición de nichos de mercado, eso lo aprenden ustedes a hacer, estrategias publicitarias efectivas, y con esto me estoy refiriendo a que cada vez los públicos son más sensibles ante los errores que se cometen en publicidad. Entonces, cada vez más ustedes van a encontrar quejas de los consumidores, cada vez se van a encontrar con personas que van a tener una reacción más vigorosa ante el descuido propio de hacer una publicidad o hacer una campaña que no haya sido pensada en clave de la diversidad. Como les decía, superación del temor al cliente, o sea, profe, pero entonces si el cliente es homofóbico, ¿yo qué hago? Que es una pregunta ochentera, ¿no? Ahora hay tanto por hacer y hay tantas fuentes de ingreso que, digamos, la idea de que el profesional del mercadeo tiene que ser empleado, eso está como en entredicho, viéndolo bien. Porque tenemos importantes tareas como la gestión de aportes y patrocinios. El tercer sector se mueve con donaciones, se mueve con aportes de donantes internacionales. Y ahí se necesitan profesionales del mercadeo que sean capaces de hacer o de emprender procesos de gestión. Pero el mercado en un sentido amplio implica también la configuración de nuevas narrativas, es decir, surgen ídolos, personas que empiezan a apoyar procesos, personas que empiezan a participar en actividades benéficas, en actividades sociales, etcétera, y que lentamente van ganando reconocimiento en el área de la diversidad. También la consolidación de espacios de apoyo, es decir, nuevamente, la gestión, la construcción de espacios comunitarios, la gestión de programas de televisión, de espacios en la red en las cuales se pueda dialogar con la diversidad, se pueda reconocer la alteridad. Tenemos también la superación de brechas sociales. Hay que sacarse de la cabeza la idea del prejuicio positivo frente a la diversidad sexual. No todos los bisexuales son personas indecisas, no todas las personas trans son personas problemáticas, no todos los gays son perros, no todas las lesbianas son violentas. Hay que sacarse de la cabeza esa idea y hay que contar con estrategias de investigación de mercados, no me cansaré de insistir. Y bueno, tenemos la concienciación de públicos como agentes, ¿sí? El boicot, el reclamo, el derecho de petición, las vías jurídicas como estrategias de incidencia política. Finalmente, jóvenes, el problema
no es la diversidad, el problema es no querer reconocer que nosotros estamos siempre en contextos de diversidad, y yo creo que ese es el reto principal que tienen ustedes. A mí me parece que hay una relación bastante estrecha entre mercadeo y diversidad. Si hoy en día los niños se la pasan más tiempo frente al televisor o conectados online, más que con sus papás o incluso más que en la escuela, la tarea es de todos. La tarea no es solamente de nosotros los profesores, de la universidad, de la familia, sino también de los nuevos tomadores de decisión, que son finalmente los que lideran los procesos de opinión en el mercado. Eso sería todo. Muchísimas gracias.